protagonista de esta obra, sino Cristo mismo, el cual se ofreció a Dios sin mancha. Y para venir aquí a la tierra a morir por nosotros, por usted, por mí, por nuestros pecados, para conseguir nuestra salvación y nuestra redención de nuestros pecados. Y el coro de este himno, si me regalan la letra del coro del himno, por favor. Bueno, la letra dice: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Entonces póngase sobre sus pies y acompáñenos y vamos a cantar ese himno en esta noche, recordando el sacrificio de Cristo y no enfatizando en que la sangre es la que hizo la obra, sino la muerte de su Hijo en la cruz fue el que logró nuestra salvación y redención a nuestros pecados. Pues para los que vinieron el domingo, quizás se acuerdan de un poco del himno, pero para los que no, vamos a repasar un poco el coro para que usted lo recuerde y lo cante con nosotros. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder
Por esa sangre que has derramado sobre esa cruz, Señor, porque nos limpia, dice tu palabra, de estas conciencias malas, Señor, de malas obras, para que vivamos, Señor, ya no en esclavitud, para que vivamos no en tinieblas ni oscuridad, Señor, sino en la luz, porque tú nos has alumbrado, Señor, dice tu palabra que para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a tu luz, Señor, y hoy queremos honrarte, queremos agradecerte y adorarte por lo que has hecho en esa preciosa cruz, bendito Dios. Gracias por dar tu vida, Señor, por cada uno. Te adoramos en Digno es Él,
En Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Tu libertad es el resultado de esa obra redentora en nuestra vida. Entonces, en esta noche acompáñenos con sus palmas y cante acerca de esa libertad que Cristo ya le dio, de ese perdón de sus pecados. Claro que esta noche conmigo así. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Oh, sí, Señor. Y yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. En el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad, sí, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, Él me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, dilo. En verdad, una vez más dile, al que el Hijo hace libre, al que el Hijo hace en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Solo en ti, Jesús, hay libertad. Señor, nosotros honramos tu nombre y glorificamos tu presencia, Señor, en esta noche, Señor. Así como dice tu palabra en Filipenses, Señor, te pedimos
en esta noche que pongas en nosotros el sentir que también hubo en ti, Cristo Jesús. Señor, de servirte, de amarte, de venir delante de tu presencia con nuestros corazones, con nuestras vidas, con nuestras almas y nuestros pensamientos, Señor, para darte nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Queremos glorificarte, Señor, adorarte en esta noche, Jesús. Ayúdeme ahí con las palmas y cantamos esta canción. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Y pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Toma
Te honramos, Señor, en esta noche y bendecimos tu presencia, Señor, y glorificamos tu nombre. Te exaltamos porque eres infinitamente bueno y maravilloso para nosotros. Gracias, Dios, por tu favor y tu misericordia en este día. Amén, amén y amén. Salude ahí a los que tiene a su lado y que el Señor les continúe bendiciendo. A darle continuidad al estudio que hemos venido haciendo del libro de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5, así que tome por favor su Biblia. Ahora en el segundo libro del profeta Samuel. El capítulo 4 que terminamos de estudiar hace 8 días es el capítulo de la tragedia, ¿no? Mueren los sacerdotes, mueren los hijos y el padre del sacerdocio judío, Elí, Ofni y Fines. Aparte de eso, muere la esposa de uno de ellos y finalmente pierden el arca. Bueno, también mueren, hay una mortandad grande, hay una masacre, 34,000 de los del ejército mueren. Así que el capítulo 4 termina verdaderamente en un panorama muy oscuro, ¿cierto? De mucho dolor. La nación estaba verdaderamente dolida, las familias de la nación estaban verdaderamente dolidas. ¿Cuántas madres habían quedado sin su esposo, cierto? ¿Cuántas esposas habían quedado viudas porque sus esposos habían muerto en la guerra? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos hijos huérfanos también? La nación estaba en un verdadero problema. Y el capítulo 5 va muy encadenado a ese capítulo 4, pero ya la historia se desarrolla fuera de la nación de Israel. Sin embargo, el elemento principal, que era la presencia de Dios, que debía permanecer en Israel, ahora ya no estaba. Por lo menos el arca, que era la representación de la presencia de Dios, ya no estaba en Israel, sino que ahora había sido raptada por los filisteos. Y ahí empieza el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de ese capítulo 5 de Primera de Samuel. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios,
la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Aquí, recuerde usted que el arca había acabado de ser utilizada como un amuleto, ¿sí? Como el amuleto de la buena suerte para los judíos, porque creían que llevar el arca al lugar de la guerra les iba a hacer ganar la guerra. De hecho, tenían antecedentes. Por ejemplo, cuando fueron a librar la guerra en Jericó, el pasaje en Josué dice que los sacerdotes iban adelante cargando el arca, dando vueltas a Jericó. Llevaban el arca ahí. Y en ese momento parecía que el arca había surtido un efecto también en la guerra, ¿no? Sin embargo, sabemos que no era en sí mismo el cofre, el arca, sino era Dios mismo que estaba con la nación en ese momento. Y quizá aquí recordaron ese hecho y dijeron: bueno, tenemos un as bajo la manga contra los filisteos y esta vez vamos a traer el arca. Y ya sabe usted que perdieron el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. La decisión de llevar el arca a la guerra fue una muy mala decisión. Fue tomada en medio de un contexto de mucha distancia con Dios. El sacerdote no tenía una relación con Dios, ¿cierto? El sumo sacerdote, los sacerdotes, sus hijos mucho menos. Ya sabemos la historia de cuán pecadores eran. Y el único que tenía una relación con Dios era Samuel. Y el capítulo 4 empieza diciendo que el pueblo ya escuchaba a Samuel, aunque Samuel no había iniciado formalmente su ministerio, porque lo inicia más adelante en el capítulo 7. Ya la gente escuchaba a Samuel. Sin embargo, nadie se le ocurrió ir a preguntarle a Samuel si la decisión de llevar el arca, la presencia de Dios, al lugar de la guerra era una buena decisión. Así que tomaron la peor decisión que podían haber tomado la nación de Israel. Y cuando ustedes saben que el arca llegó, los filisteos se preocuparon mucho porque conocían la fama del único Dios verdadero. Los judíos celebraron y gozaron, pero empezó la guerra y los filisteos ganaron. Y el premio mayor para los filisteos fue el arca, fue el trofeo, pues. Muy contentos los filisteos, tomaron el arca y se la llevaron para su tierra. Y en este momento los filisteos estaban convencidos de que su dios Dagón era superior al Dios de los judíos. Entonces, como una muestra de respeto a su Dios, llevaron el arca de la presencia de Dios y entraron en el templo de Dagón y la pusieron frente al Dios de ellos. Ahora pasaron de tener miedo, ¿cierto?, a sentirse felices y victoriosos porque habían ganado la guerra, y no solamente habían ganado la guerra, sino que ahora creían tener sometido al Dios de los judíos, al Dios que les había permitido ser libre de los egipcios, cruzar el mar, al Dios que les había hecho grandes milagros en el desierto. Todo esto lo conocían naturalmente los filisteos. Pero ahora ellos consideraban que el único Dios verdadero, nuestro Dios, estaba rendido ante Dagón. Esa es la ignorancia del hombre sin Dios. Y entonces entraron al templo. Ahí dice en el versículo 2 que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y bueno, la pusieron, dicen los comentaristas, que la pusieron justo al frente de Dagón,
para darle culto, para ofrecerle culto, quizá para que darle a entender al Dios de los judíos que Él no era tan poderoso como ese Dios de ellos que les había permitido vencer la guerra, ignorando ellos que habían ganado la guerra no por Dagón, sino por el mismo Dios de los judíos. Y mire, estando el arca de Dios, de la presencia de Dios, en algún momento la presencia de Dios no estuvo en Israel. Usted lo lee en el capítulo 3, al final, si no me equivoco, dice que Dios empezó, que Dios volvió, ¿no? Si es el 3, ¿sí? Dice, y Jehová, el 3:21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se había manifestado a Samuel en Silo por la palabra de Dios. La presencia de Dios se había ido del templo, pero cuando Samuel entra en el escenario y empieza a hablar la palabra de Dios y a tener relación con Dios, la presencia de Dios volvió a Israel. Así que cuando ellos llevaron el arca, la presencia de Dios estaba en el arca. Lo curioso es que, bueno, la llevaron los sacerdotes pecadores que no podían cargarla. No murieron en el momento del transporte del arca, pero sí murieron después, también por la promesa que Dios había dado, la profecía que Dios había dado a Samuel. Y la presencia de Dios entonces sí estaba. La presencia de Dios sí estuvo en el momento de la guerra, porque ya Dios había vuelto a Israel. Y sabemos que ningún poder tenían los dioses de los filisteos. Así que esa guerra no la perdió el pueblo de Israel porque Dios estaba muy lejos de ellos, sino por el contrario, porque Dios estaba con ellos y empezaba a castigarlos a causa de su maldad y de su pecado. Y ahora la presencia de Dios está sola en el lugar de los filisteos. El arca del pacto, como es llamada en el Antiguo Testamento, no sirve de nada si se descuida el pacto. Es decir, la presencia de Dios no sirve de nada si usted no tiene la presencia de Dios. Dios está en todas partes y está presente, pero Dios no actúa si nosotros no tenemos una relación con Él. Así que la presencia de Dios estaba allí, pero no pasó nada porque pues ellos no estaban con Dios. Dios no estaba con ellos, Dios no estaba guiándolos, Dios no estaba enseñándoles, Dios no estaba en Israel. Pero ahora Dios empieza a hacer cosas en la tierra de los filisteos. No había pasado nada en Israel, no pasó nada. Usted lee que perdieron la guerra, ¿cierto? Sabemos que los hechos por los que perdieron la guerra eran confirmación a la palabra de Dios, pero Dios no había hecho nada extraordinario en ese momento. Pero ahora el arca de Dios, la presencia de Dios está sola, sin sacerdotes, sin tabernáculos, sin nada, y empieza Dios a actuar solo, sin la ayuda de nadie, en la tierra de los filisteos. Hermanos, ahí hay una lección, me parece a mí una lección bonita, y es que en el Antiguo Testamento el arca tenía que ser llevada por los sacerdotes, no se podía mover a sí misma. Así que parecería pues entonces que el arca o que la presencia de Dios dependía de los hombres para llevarla de un lugar a otro. Sin embargo, aquí está en otro lugar y nadie la está llevando de un lugar a otro porque está en un templo pagano, ¿cierto? Y Dios está haciendo cosas. Dios empieza a hacer cosas que ya en un momento vamos a ver. Es decir que Dios no actúa solamente porque en nosotros hay actitudes religiosas. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel con llevar el arca? Una actitud meramente religiosa.
de costumbre, que en la antigüedad habían visto que había funcionado. Esto funciona, traigamos el arca representa la presencia de Dios, traigámosla. Pero eso no produjo ningún efecto en Israel. Y a veces pensamos de esa manera. A veces pensamos que en el mero hecho de venir al culto ya Dios hace cosas, o en el hecho de levantarnos cada mañana y hacer una corta oración de costumbre, o venir todos los domingos a la iglesia porque eso me enseñaron, ¿cierto? Y la iglesia está llena de costumbres religiosas. Y pensamos que porque practicamos esas costumbres religiosas, la presencia de Dios está ahí, está con nosotros. Y termina pasando lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Tenían las costumbres religiosas, tenían el arca, estaban ahí, pero no pasaba nada. La presencia de Dios no estaba con ellos. Así que lo importante no es el arca del pacto, sino el pacto en sí mismo, el compromiso con Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Juan capítulo 15, el versículo 14, Jesús le dice a sus apóstoles, le dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Habla de un hacer con relación a la palabra. Lo que ellos hicieron acá de llevar el arca al lugar de la guerra no era un mandato de Dios particular, pero Jesús le dice a los apóstoles: ustedes hacen lo que yo les digo, y lo que Jesús les hablaba era la palabra. Entonces yo estoy con ustedes. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire que ahí, en ese momento, el pueblo de Israel no estaba guiado por Dios. Ellos llevaron el arca a ese lugar fuera de la guianza de Dios. No eran guiados por Dios. Así que no eran hijos de Dios, no estaban en ese compromiso con Dios, y por lo tanto su costumbre, su idea de llevar el arca había sido entonces la peor idea, y por esa razón habían ahora perdido la presencia de Dios en Israel. Ahora el arca está en tierra de los filisteos, pero mire, no hubo bendición para los filisteos. En otras ocasiones, cuando David quiere retornar el arca de Dios a Jerusalén, está en casa de Obed-Edom, está por ahí en 2 de Samuel. Dice que estuvo por 3 meses el arca del pacto en casa de Obed-Edom, y que Obed-Edom fue bendecido. Era un privilegio, era un honor tener la presencia, o lo que representaba la presencia de Dios en casa. Pero Obed-Edom no fue bendecido porque el arca estaba ahí, sino porque él tenía una conducta y un compromiso con Dios. Entonces, lo que me bendice no son los actos meramente religiosos, sino la obediencia a la palabra de Dios. No es la religiosidad lo que transforma es Cristo en nuestros corazones. Y ahora el arca está allá en tierra de los filisteos, y pasa todo menos bendición. Miremos el versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ya seguimos leyendo. Aquí empieza Dios a actuar, y Dios no necesita a nadie para actuar. Bueno, es más fácil para Dios hacer las cosas utilizando a sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, Jesús dijo allá en Mateo 28: vayan y prediquen el evangelio. Es más fácil para Dios que nosotros prediquemos el evangelio que Él mismo tenga que hacer algo. Él prefiere que nosotros prediquemos su evangelio. Y mire lo que dice Hechos capítulo 17, el versículo 24. Dice:
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Está diciendo aquí el apóstol, Dios no necesita de nadie para actuar, Él puede actuar solo. En otras ocasiones, bueno, utilizó los profetas, ¿cierto? Utilizó al mismo Samuel, utilizó los jueces que estaban en la historia anterior a este pasaje, pero ahora Dios no va a utilizar a nadie. Está Él mismo actuando, Él mismo haciendo la obra. Y lo primero que Dios hizo en la tierra de los filisteos fue humillar a Dagón. A mí me parece un poco cómico esos 2 versículos o 3 en los que Dagón se humilla ante la presencia de Dios. Yo no sé y no quiero parecer ofensivo, pero me parece que Dios se estaba divirtiendo ahí en lo que hacía, ¿sí? Mire ese pasaje, leamos otra vez ese versículo. Al día siguiente, bueno, pusieron el arca y se fueron a dormir. Y al día siguiente vinieron a darle culto a Dagón. Y aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. El triunfo que los filisteos tenían, la alegría con la que habían llegado, ya se empezaba a apagar. Porque ahora su Dios poderoso que creían que tenía, estaba humillado ante el Dios de los judíos, de los israelitas. Y mire, leía que los dioses de los filisteos y los dioses de los egipcios y de todas estas naciones paganas eran dioses muy grandes y muy pesados. Y los anclaban muy bien a la tierra, así que era muy difícil moverlos. Era muy difícil que uno de esas imágenes se cayera. No podía caer porque había un terremoto, porque bueno, alguna situación de estas, no podía caerse. Y Dagón llevaba años ahí, muy seguro, muy anclado al suelo. Y ahora entran estos personajes en la mañana y lo encuentran caído en tierra, caído. Y lo primero que hicieron ellos, miren, me parece, aquí está la ignorancia del hombre sin Dios. Dice que tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, lo levantaron, lo pusieron allá. Yo no sé si Elías, por ejemplo, hubiera estado en este momento de la historia. Yo creo que Elías se hubiera reído mucho de los filisteos. Dígale a su Dios que se levante. ¿Se acuerdan cuando se reía ya de los 40 profetas de Baal? Tal vez aquí les hubiera dicho eso, pues dígale a su Dios que se levante, no se puede parar solo, ¿cierto? Y Dios está tratando de demostrarle a los filisteos que Él es el Dios verdadero y que ese Dios que ellos tienen no fue el Dios que les dio la victoria, sino que fue el Dios verdadero. Además, Dios está en un lugar de adoración. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el merecedor de toda la adoración. Y si Dios está en el lugar de la adoración, pues Él quiere la adoración. Dios siempre quiere la adoración para Él, porque de hecho merece la adoración. Y luego en el versículo 4, leamos el 4, dice: después de que lo pusieron allá, se fueron, dice, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, y aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Aquí hay la segunda humillación para el Dios de ellos. Bueno, el primer día pensaron quizá que había sido un accidente. Ay, se nos cayó el Dios, venga, parémoslo. Llevaba quizá 30, 40, 60 años y no se había caído, y ese día se cayó, casualmente se cayó. Y se fueron y bueno, pasó así, pero al día siguiente
volvieron a entrar y encontraron que no solamente se había caído, sino que se había dañado, estaba roto, se le cayeron las manos. Los estudiosos de la Biblia dicen que Dagón era algo así como una sirena, ¿sí? Parte de la cintura hacia abajo pescado y de la cintura hacia arriba tenía cuerpo de hombre. Y eso era porque ellos consideraban que la vida venía del agua y su Dios pues tenía que tener eso. Así que cuando entraron, lo único que vieron puesto en pie fue medio pescado. La parte humana que tenía Dagón, el rostro de Dagón, los brazos de Dagón a donde ellos miraban para adorar no estaba en tierra, adorando al Dios de los judíos. Y lo único que vieron fue tristemente medio pescado sentado ahí sin ningún sentido y sin ningún valor. Los sacerdotes de Dagón tenían dos opciones en este momento: entender que el verdadero Dios era el Dios de los judíos y arrepentirse. Hubieran podido arrepentirse, hubieran podido decir: oiga, sí, nuestro Dios no es tan poderoso como creemos. Pues si nuestro Dios está adorando al Dios de los judíos, ¿por qué nosotros no vamos a adorarlo si somos menos que nuestro Dios? Esa era una opción y la mejor. Y la otra opción, pues reparar a Dagón, volverlo a poner en pie y arreglarlo. Y mire, ahí dice lo que pasó. Dice el versículo 5, dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Qué hicieron? En vez de arrepentirse ni entender que su Dios era un Dios vano, crearon otro ídolo. El lugar donde cayó Dagón lo santificaron, lo idolatraron, y entonces ya pasaban por encima de ese escalón porque ahí había caído las manos y la cabeza de Dagón. Lo repararon porque no podía él mismo repararse, lo repararon, pero ahora crearon otro ídolo. Tan ciegos eran. Y mire, ahí hay otra lección, y es la calidad o el estado del hombre sin Cristo. Así es el hombre sin Cristo. No entiende que existe un Dios verdadero, no entiende, por más milagros y por más cosas que Dios haga, que Dios es el Dios verdadero. Porque la gente no quiere dejar su vida de pecado. Ellos no querían dejar su modelo de adoración, ellos no querían dejar su idolatría, ¿cierto? No querían abandonar el templo, no querían abandonar las costumbres. Así que era más fácil reparar a Dagón, crear otro ídolo ahí en el piso y seguir su vida común y corriente. Arrepentirse del pecado, seguir al Dios de Israel, sugería un cambio total para los filisteos, una transformación total para los filisteos, un cambio de pensamiento. Y eso es lo que presenta Jesucristo, ¿no? Con el nuevo nacimiento, un cambio total de pensamiento. Pero la gente no quiere recibir a Cristo en el corazón. Es muy difícil que la gente reciba a Cristo. Usted le predica una y otra vez, ¿cierto? Lo invita a la iglesia y la gente le dice: no, sí, yo voy, y lo deja esperando. O el domingo, al día del culto, se le enferma la mamá, se fue de viaje, se acordó que tiene un compromiso, ¿cierto? Algo sucede, pero no quieren tener una relación con Dios, aunque entienden que Dios es poderoso. Mire, el impío tiene una situación difícil, ¿cierto? Está enfermo, por ejemplo, y lo llama a usted, que es cristiano, y le dice: venga, ore por mi mamá que está muy enferma. Usted que ora tan bonito y que Dios lo escucha, ore por mi mamá, ¿cierto? La semana pasada me encontré con una señora, una amiga, muy buena amiga, y ella tiene una característica particular. Es tan idólatra como los sacerdotes de Dagón. Muy idólatra, muy católica. Ella cree en la Virgen, en los santos, en el rosario, en todo.
Y me llamó, llorando me llamó, me dijo: Juanito, necesito que me haga un favor. Yo: claro, sí señora, dígame qué necesita, por qué está llorando, qué le pasa. Me dijo: necesito que ore por mi hijo. Yo le dije: sí, claro, lloro por su hijo, pero ¿qué pasó? ¿Está enfermo? ¿Tuvo un accidente? Dijo: no, se le acabó el hogar y está muy mal. Y bueno, estaba en una situación complicada el muchacho. Yo le dije: claro, sí señora, yo voy a orar por su hijo. Pero quiero que entienda una cosa, que yo puedo hacer todo lo que quiera en oración, y le dije literalmente así, perdóneme la expresión, le dije: yo puedo pelarme las rodillas orando por su hijo, pero si él no se arrepiente y si usted no se arrepiente de la idolatría, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Me dijo: ¿por qué, Juanito? Le dije: mire lo que usted está haciendo. Usted cree en la Virgen, usted cree en el Divino Niño, usted cree en el Cristo crucificado de la ermita, usted cree en la Virgen número 1, número 2, número 3, en todas las vírgenes que existen, la del Carmen, la de, bueno, yo no sé, hay muchas. Yo no sé cómo la Virgen se clonó en tantas. Le dije: ¿usted cree en todos esos ídolos y los venera? ¿Por qué no les ora a ellos? ¿Por qué viene a buscarme a mí a decirme que ore? Si usted tiene más dioses que yo y es fiel a sus dioses. ¿No cree que si mi Dios es más fiel que sus dioses, usted, en vez de buscarme a mí para que ore, sería quien deba orar por su hijo? Porque Dios no tiene preferidos para escuchar las oraciones si son sus hijos. Y me dijo: mire cómo es el hombre sin Cristo. Me dijo: vea, Juanito, usted solamente ore por mi hijo. Yo no voy a cambiar mi iglesia, yo no voy a cambiar mi religión. Yo soy católica, apostólica y romana. Usted solamente ore por mí. Y así es el hombre sin Cristo. Sabe que Dios existe, sabe que Dios hace cosas poderosas, pero prefiere seguir su vida de pecado que arrepentirse y buscar al Señor. Y aquí esto fue lo que hicieron los sacerdotes de Dagón. Si hubieran podido evitar todos los problemas que vienen aquí en adelante, si se hubieran arrepentido, si se hubieran rendido al Dios de los israelitas. Leamos el versículo 6. Dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y dice acá que los destruyó y los hirió. Pero no dice que fue el arca, dice que fue la mano de Jehová. Fue Dios mismo, porque Dios estaba allá. Dios estaba en tierra de los filisteos. Dios estaba actuando en el lugar donde estaba haciendo. Y como Dios no tolera el pecado, pues estaba tratando de acabar con el pecado. Y dice acá que los destruyó y los hirió con tumores. Y bueno, era sin duda una plaga, una enfermedad. Algunos dicen que eran como hemorroides, otros dicen que eran una especie de llagas en la piel. Otros comentaristas dicen que era como una especie de infección producida por las ratas. Así que junto con los tumores tuvo que haber una plaga de proliferación de ratas en la región. Bueno, sea como sea, Dios los hirió y empezó a matar a miles de los filisteos. Mejor se hubieran arrepentido del pecado, mejor se hubieran arrepentido, ¿cierto? Y mire, ellos entendieron que el castigo venía de Dios. Y viendo, versículo 7, y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Se dan cuenta lo ignorantes que eran? Están diciendo, están entendiendo, están diciendo: mire, tenemos que sacar esto de acá. Ese es el Dios de los judíos, ahí está el Dios de los judíos. Y ya humilló a nuestro Dios y ahora está contra nosotros. Saquémoslo, es lo que dicen ahí. Saquémoslo. No quede aquí con nosotros. Y en el versículo 8, mire lo que hicieron. Dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos. Hicieron una gran reunión, una reunión nacional. Y dijeron:
¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Qué reunión tan ridícula, ¿sí? Están mirando qué van a hacer para quitar a Dios de en medio. Eso no tenía sentido, ¿cierto? No podemos quitar a Dios de en medio porque es Dios. Sigamos leyendo. Y ellos respondieron: pásese del arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. La mejor decisión era humillarse a Dios. Dios les da como otra oportunidad acá. Quedan unos pocos vivos, ha habido una gran mortandad, están muy enfermos, no se quieren arrepentir. Y se congregan y se reúnen, hacen una asamblea nacional y dicen: bueno, ¿y qué vamos a hacer con este problema social de salud pública que tenemos? Y alguien dice: ese problema es la presencia del Dios de los judíos. Hay que sacar la presencia de Dios de acá. Era más fácil humillarse a la presencia de Dios que sacarla. Si se hubieran humillado, ellos hubieran sido bendecidos, como fue Obed-edom. Pero no, dijeron: llevémosla a Gat. Y Gat, bueno, sabemos que Gat era una ciudad famosa por los gigantes. Entonces eran personas a quienes posiblemente esa plaga que había llegado no les iba a golpear tan duro, porque parecían más fuertes, parecían más poderosos. Por eso no escogieron otra ciudad. Versículo 8, la parte final: pásese el arca de Dios a Gat. Y pasaron el arca del Dios de Israel. 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra los de la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Trasladaron el arca, y junto con el arca trasladaron la plaga, trasladaron el castigo, porque era otra ciudad de pecado donde Dios no iba a morar, porque Dios no mora en medio del pecado. Así que iba a acabar con esa ciudad. Y mire, acabó con todos, con los enanos y con los gigantes poderosos. Ahí dice que con los chicos y con los grandes. Y habla de los grandes precisamente por eso. Y dice que les causó gran quebrantamiento. Parece que aquí el sufrimiento fue mayor que lo que les pasó a los de Asdod. Bueno, tenía que ser mayor porque como ellos eran más fuertes, más poderosos, más grandes, tenían más defensas, pues la enfermedad tenía que ser más fuerte. Les sucedió exactamente lo que les pasó a los de Asdod. Y estos tampoco se arrepintieron. Estos tampoco pensaron, tampoco reflexionaron, tampoco entendieron que el problema era el pecado que había en ellos, de su Dios, de su idolatría, de sus costumbres. Y volvieron a reunirse. Sigamos leyendo. Y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, versículo 9, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Esta vez no se congregaron, esta vez no tomaron decisiones, esta vez no hicieron nada. Dijeron: mandémosela a Ecrón. Pues al fin y al cabo ellos eran como la ciudad despreciable de los filisteos. Si se mueren ellos, pues allá no perdemos mucho. Fue la resolución de los filisteos. Los de Ecrón no podían rehusarse a recibirla, era una orden nacional. Así que tenían que recibirla. Ya sabían lo que había pasado en Asdod, ya sabían lo que acababa de pasar en Gat, y ahora sin duda sabía lo que les iba a pasar a ellos. Eran débiles, eran pequeños, eran una ciudad no poderosa, pero eran una ciudad tan pecadora como los de Asdod y como los de Gat. Tampoco se arrepintieron. Tampoco se arrepintieron. Y ya lleva Dios aquí
una y otra vez dándoles oportunidad para que se arrepientan, para que conozcan que Dios es el Dios verdadero. Bueno, en realidad los filisteos nunca se arrepintieron. Usted lee hace la lectura bíblica y se da cuenta que nunca buscaron a Dios, que nunca se arrepintieron. Sí, muchas veces lo reconocieron, pero nunca se arrepintieron. Y hay gente así, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no soy cristiano. De pronto cuando sea viejo, cuando ya haya vivido la vida, ¿cierto? Cuando ya haya disfrutado la vida, es lo que dicen, me arrepiento. Y cualquier día se muere y nunca se arrepintió. Gad, Ecrón y Asdod nunca se arrepintieron. Los filisteos nunca, jamás se arrepintieron. Y estos, dice acá, que dieron voces diciendo, han pasado el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ojalá se hubieran arrepentido, ¿cierto? Mire, si Ecrón, que era la última ciudad, la última opción, la ciudad despreciable, se hubiera arrepentido, quizá Dios hubiera hecho de Ecrón una ciudad más poderosa que Gad y que Asdod, porque hubiera bendecido esa nación, una ciudad débil, pequeña, no representativa, buscando al Dios poderoso. Hubiera pasado lo que pasó en Nínive, ¿cierto? Una ciudad que hubiera marcado la diferencia, pero tampoco se arrepintieron. El hombre sin Cristo es así. Dios va de mal en peor. Y usted le predica a Cristo, mire, busque a Cristo. Usted lo que necesita es buscar a Cristo, le dice uno a las personas. Necesita buscar a Cristo, necesita arrepentirse. Le dicen, sí, yo sé que sí, pero todavía no. Ore por mí, que es a la gente, a los impíos le encanta que uno ore por ellos. Les fascina que uno ore por ellos. Yo al comienzo oraba por muchos, me decían, ore por mí. Y yo un día dije, bueno, hay algunos específicos que no son cristianos por los que oro, pero dejé de orar por muchos. Dije, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Yo qué gano con orar por esta gente que no se quiere arrepentir, que no quiere buscar a Dios? Yo les predico la Biblia, les hablo la Biblia, les presento la palabra, les doy por la Biblia la forma para que entiendan que Dios es el único Dios verdadero, que la solución al pecado es Dios, y no se quieren arrepentir. Así hizo Dios acá. Una y otra vez les dio oportunidades para que se arrepintieran y no quisieron, no se arrepintieron. Versículo 11 dice, y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios, del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ahí hay otro elemento que me parece bonito. Mire, a pesar de que Dios no estaba muy contento con Israel, con lo que había hecho Israel, aquí está acabando con el enemigo de Israel. Así de grave es el que se mete con Israel, ¿cierto? Dios está por su propia mano, sin que los judíos se lo pidan. Aquí no está Samuel orando, Señor, acaba con esos filisteos para que podamos volver a traer el arca. No aparece Samuel, no están los mismos ancianos que se llevaron el arca para el lugar de la guerra, orando y mirando cómo no está pasando nada en Israel para recuperar la presencia de Dios. No hay nada. Sin embargo, Dios está allá en la tierra de los enemigos, haciendo acto de presencia y acabando con los enemigos. Eso era beneficio para la nación de Israel. Ese era un beneficio para Israel. Dios siempre está actuando cuando está con nosotros, y cuando nosotros lo dejamos, Dios también actúa a favor
a favor de sus hijos. Y miren, para ellos la solución fue alejarse de Dios. Para los filisteos la solución fue alejarse de Dios. Dijeron: envíen el arca a Israel, sáquenla de aquí, manden eso a Israel, alejémonos de eso. Porque es mejor estar lejos de Dios para el que no se quiere arrepentir. Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿cierto? Es mejor para el que no quiere buscar a Dios. Y hay otro pasaje que dice: mejor es no haberle conocido. Porque el hombre sin Cristo que no quiere acercarse a Dios, pues es mejor que Dios esté lejos de él. Al fin y al cabo se va a condenar, va a ir al infierno porque no se quiere arrepentir. Y eso pasa con el hombre sin Cristo. La gente quiere el bien terrenal. Eso era lo que los filisteos querían: volver a tener salud, volver a recuperar su economía, volver a tener paz en la tierra. Ellos no estaban pensando en la eternidad. Y eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué nos buscan para que oremos por sus problemas? Porque quieren que aquí en la tierra se le arregle los problemas. La gente no lo busca a usted para decirle: mire, tengo tantos problemas, pero ore porque yo quiero ser salvo. Eso no se lo dicen a uno, ¿cierto? A Jesús también lo buscaron para pedirle favores. Y bueno, Jesús, muy inteligente, siempre les habló fue de salvación. Les hizo el favor de sanarlo, pero primero les hizo el favor de salvarlos. Estos no querían acercarse a Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere ser salvo. La gente quiere el bienestar terrenal. Y usted y yo sabemos que Jesús sí nos bendice en esta tierra, pero que hay una corona mayor, que hay un premio mayor, que hay una meta mayor, que es la eternidad, que es el cielo, ¿cierto? Y que las aflicciones que podamos vivir en esta tierra, dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con el cielo, cuando se manifieste. Bueno, el arca volvió a Israel. Y Dios volvió a Israel, y Dios siguió bendiciendo a Israel y sigue bendiciendo a Israel. Y Dios bendice a sus hijos y sigue bendiciendo a sus hijos. Pero, amados hermanos, mire, yo creo al leer este pasaje que cada día Dios nos da oportunidades de que nos acerquemos a Él. Dios está ahí, al tanto, a la mano, de fácil acceso. Pero nosotros y el hombre no se quiere acercar a Dios. El hombre prefiere hacer lo que hicieron los filisteos: saquen a Dios de acá, quiten a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Cada día, y que tenga misericordia del pecador, del hombre sin Cristo, para que entienda que necesita conocerle, que necesita ser salvo, que necesita acercarse a Dios, que el peor problema que tiene no son las aflicciones terrenales, sino que el peor problema que tiene es la condenación eterna. Ese es el verdadero problema que tiene la humanidad. Ese es el verdadero problema social que existe en la humanidad, que el hombre está sin Dios, se está condenando y está sacando a Dios del camino. El gobierno los gobiernos están sacando a Dios del camino. Están haciendo lo que hicieron los filisteos: saquen a Dios de acá. No queremos a Dios, no necesitamos a Dios. Usted y yo sabemos que sí necesitamos a Dios y oramos porque Dios siempre esté con nosotros. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu favor y tu misericordia, por tu presencia, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y no con la necesidad de estos filisteos paganos, Señor, sino entendiendo que tú eres el único Dios verdadero y que te necesitamos, Señor. Y estamos aquí esta noche en tu casa buscándote
porque sabemos que te necesitamos, Señor. Guárdanos de sacarte de nuestra vida, de alejarnos de ti, Señor. Guárdanos de despreciar la bendición de haberte conocido, la bendición de servirte, la bendición de estar cerca de ti. Guárdanos de eso, Señor. Y ayúdanos cada día a perseverar, Señor, y a luchar por la salvación, por esa salvación tan grande, Señor, con la que tú nos has alcanzado, y podamos llegar un día a la gloria eterna, Señor, sabiendo que nuestra vida, Señor, en esta tierra fue bendita porque te conocimos y fuimos salvos por la gracia de nuestro Dios. Te honramos en esta noche, Cristo bendito. Amén y amén. Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. La ofrenda, el pastor, recojamos la ofrenda, ya no quiere pasar.